El bautismo apostólico y la unidad absoluta de Dios. Una respuesta bíblica a Concilio de Nicea. En este video vas a escuchar verdades que se han querido callar desde hace muchos años. 1. Los sabelianos o modalistas, siglos II y III, fueron los mayores defensores de la unicidad. Su líder, Sabelio, enseñaba que Dios es una sola persona, el Padre, y que Jesús es su manifestación en carne. Su práctica: bautizaban en el nombre de Jesús porque entendían que en ese nombre residía toda la autoridad de la deidad. Su defensa: argumentaban que si los apóstoles bautizaron así en el libro de Hechos, cambiar la fórmula era desobedecer la instrucción inspirada por el Espíritu Santo. 2. El Papa Esteban I, año 254-257 d.C. Curiosamente, un obispo de Roma fue uno de los más grandes defensores de esta validez frente a la tradición que empezaba a cambiar. La defensa: Esteban I sostuvo una fuerte disputa contra Cipriano de Cartago. Esteban afirmaba que el bautismo en el nombre de Jesucristo era totalmente válido y suficiente, incluso si lo hacían grupos fuera de la iglesia oficial, porque el nombre de Cristo tiene el poder por sí mismo. 3. Los monarquianos, siglo XIII, eran cristianos que defendían la monarquía o el gobierno único del Padre. ¿Quiénes eran? Líderes como Noeto de Esmirna y Praxias. Su lógica: rechazaban la idea de tres personas. Para ellos, bautizar en el nombre de Jesús era honrar al Padre mismo que se había manifestado como Hijo. 4. Teólogos y canonistas de la Edad Media, siglos IX al XIII. Incluso dentro de la Iglesia Católica hubo voces que no pudieron ignorar la Biblia. El Papa Nicolás I, año 866. En sus decretos a los búlgaros dejó escrito que si alguien había sido bautizado solo en el nombre de Cristo, no debía ser rebautizado, reconociendo que la Biblia respaldaba esa forma. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, tuvo que admitir que en la iglesia primitiva se bautizaba solo en el nombre de Cristo, aunque él intentó justificar el cambio a la fórmula trinitaria como una revelación posterior. 5. Los antitrinitarios de la Reforma, siglo XVI. Cuando nació el protestantismo, algunos llevaron la Reforma hasta el final. Miguel Servet defendió que el Padre es el único Dios y que la Trinidad era un monstruo de tres cabezas. Fue perseguido por intentar regresar al cristianismo de los apóstoles. Los unitarios primitivos: muchos de ellos regresaron al bautismo en el nombre de Jesús buscando la pureza del libro de Hechos, antes de ser silenciados por las iglesias estatales. Resumen de la defensa. Todos estos grupos tenían un argumento en común: la autoridad de los apóstoles está por encima de los concilios de los hombres. Ellos defendían que si Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, ordenó bautizar en el nombre de Jesucristo, ningún papa o emperador tenía derecho a cambiarlo. La Biblia habla de lo que el Padre hace a través de su palabra, verbo. El Padre es la fuente, el verbo es su acción, es una relación de origen y expresión. Nicea: dejó de importar lo que Dios hace y empezaron a pelear por ¿de qué está hecho Dios? Al decir que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, crearon a dos seres hechos de lo mismo. El problema: si tienes dos seres de la misma sustancia, tienes dos dioses, aunque digas que son uno. Rompieron la unidad absoluta del Padre. Juan 1 dice que la vida eterna se manifestó. Manifestar es mostrar algo que ya estaba ahí. Al decir que el Hijo es igual al Padre en sustancia y eternidad, Nicea obligó a creer que el Hijo ayudó al Padre a crear el mundo. Esto contradice directamente a Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En la visión de Nicea, el solo del Padre es mentira, porque el Hijo estaba ahí como su igual. El desafío a la palabra del Padre:
En Isaías 44:24, el Padre no solo dice que creó todo, sino que lanza un reto. ¿Quién estaba conmigo? La visión de Nicea responde, el Hijo estaba contigo como tú igual. Tu visión responde, nadie estaba con él. El Padre estaba solo porque Él es el único origen. Si el Hijo fuera un igual eterno, el Padre no podría decir yo solo, porque técnicamente habría otra conciencia divina presente. 2. La diferencia entre estar con y ser la expresión. Nicea interpreta que el Verbo estaba con Dios, como una segunda persona, un acompañante. El Verbo, la palabra, estaba con Dios porque la palabra de un hombre está en su mente antes de hablarla. No es un igual que ayuda, es la capacidad del Padre para proyectar su voluntad. El Padre no necesita un igual para crear. Su propia palabra es suficiente, y Juan es claro al decir que ese verbo es Dios, no otro ser igual o coigual 3. El Hijo como resultado, no como socio. Si el Hijo es el hombre aprobado, su existencia como hombre tiene un principio, su nacimiento. Por lo tanto, no pudo estar en el Génesis poniendo las manos en la creación material. Nicea obliga a creer que el Hijo es eternamente engendrado, un concepto que no existe en la lógica del único hacedor. Al decir que el Hijo es igual al Padre, Nicea le quita al Padre su posición de fuente única. 4. La coherencia de 1 Juan 1. Como bien notaste, Juan no dice palpamos al co-creador del universo. Dice que palparon tocante al verbo de vida. Palparon al hombre aprobado para confirmar que lo que el Padre había dicho, su verbo, se había cumplido. Nicea convierte un acto de fe en el mensaje del Padre en un acto de adoración a una segunda sustancia divina. Conclusión para tu estudio. La doctrina de Nicea hace que las afirmaciones de exclusividad de Dios en el Antiguo Testamento sean una media verdad. Dios te bendiga y te invito a escudriñar las Escrituras sin el dogma para cuando leas las Escrituras las puedas entender. Si leemos con el dogma, solo vamos a entender lo que nos han enseñado. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo del único Dios verdadero, el hombre aprobado por Dios.